recibiendo la hermandad, ¿no? Yo creo que eso describe perfectamente lo que es la Hermandad de la Sé, no solo con su barrio, sino también con las otras hermandades y los otros barrios que colindan con nosotros, ¿no? Como igualmente podemos decir de la Hermandad de la Milagrosa, que somos realmente una piña en el barrio, ¿no? Manuel, pues les dejo porque ya suenan los sones de Rosario y ya llega el Cristo de la Sé. Muy bien, pues muchas gracias, que disfrutéis y sobre todo que disfruten todas las personas que nos ven desde sus hogares y que no nos pueden acompañar aquí. Gracias, Manuel. Y Manu, pues ya se escuchan los sones de la banda del Rosario de Cádiz, que ya llega, con lo cual ya llega el Cristo de la Sé aquí al Hospital de San Juan de Dios. Pues muchísimas gracias, Manolo, y muchas gracias también al señor gerente del hospital que tan gentilmente nos atiende en esta mañana, tarde ya de miércoles santo, 1:15 de la tarde, el Cristo de la Sé emboca en estos momentos la avenida Eduardo Dato, y mientras tanto, pues hasta que llegue casi hasta la calle Jiménez Aranda continuará pues caminando y atravesando, ¿no?, esta arteria principal que divide en dos el barrio de Nervión, el nuevo y el viejo Nervión, ¿no? A la derecha el entorno de San Juan de Dios, a la izquierda el nuevo entorno más cercano a las calles Joya, Cristo de la Sé, la parroquia de la Inmaculada Concepción. Y bueno, ahí lo estamos viendo, José, que de este paso de Cristo estamos viendo Luis Álvarez Duarte, que sale de nuevo este año el Cristo de la Sé sin corona de espinas y sin potencia. Esos candelabros que le atribuyen también y le dan una gracia especial, más allá de la iluminación y su función en el paso, ese movimiento y ese aire, ¿no?, a la hora de caminar. Bueno, hoy también es un día de grandes candelabros. Sí. Porque luego el Cristo de la Salud de San Bernardo también tiene unos candelabros muy valientes. Y bueno, estaba comentándote antes ese impulso por tener una personalidad propia que se va a ver subrayado y quizás cerrado. Bueno, cerrado espero que no, porque nunca se llegan a cerrar estas cuestiones, con el manto que se está haciendo de la Dolorosa, que viene a ser la gran pieza y va a marcar un hito seguramente. Ya lo está marcando por algunos diseños que se están viendo en distintos sitios, ¿no? Y la cuestión de los candelabros de guardabrisa, que han estado una época que parecía que cayeron en desuso, pero tienen una función, porque en el arte todo es luz. Se compone a partir de la luz, se define el color a partir de la luz, se da el sentido iconográfico de la lectura a partir de la luz. Y lo que hace con sus múltiples brazos en todas las direcciones es ampliar todos esos puntos de vista e iluminarlos. El paso de Cristo de la Hermandad de la Seda, anteproyecto diseñado por Antonio Dubé de Luque, también muy cercano a esta cofradía, y con el dibujo de Manuel Guzmán Bejarano, que también uno de los grandes artistas del siglo XX, Guzmán Bejarano, con la realización de varios pasos, entre ellos pues el Señor de las Tres Caídas, por ejemplo, de Triana, el Misterio de la Estrella, o el Santísimo Cristo de las Almas, ¿no?, que creo yo que es una de sus obras más logradas, o por lo menos diferenciales, ¿no?, de este tallista, diseñador de Guzmán Bejarano, que en este caso dejó su sello y su firma en el paso de Cristo de la Hermandad de la Sé, y lo vemos bajo un sol de justicia en este miércoles santo, 1:15 de la tarde. Se acerca hasta nuestra posición, ciriales arriba, cuadrilla valiente, decidida, banda de cornetas y tambores del Rosario de Cádiz, que se estrenó el pasado lunes santo en esta Semana Santa de 2023 en la Cofradía de las Aguas, que nosotros pues hacemos el silencio y le dejamos con el ambiente, el sonido populoso del barrio de Nervión, con su Cofradía de la Sé.
Última chicotada del Cristo de la Sé antes de adentrarse en esta vuelta que le llevará al interior del Hospital de San Juan de Dios. También mucha referencia montañesina aquí, amigo José, esos 4 clavos que atan al Cristo de la Sé al madero. A ver, por resumirlo así un poco, en el románico los crucificados no estaban crucificados, estaban reinando sobre la cruz, ¿no? Dispuestos en una cruz plana que era un trono. Y es el gótico el que le da el sentido sufriente y el que quita los pies en paralelo poniendo uno sobre otro con un solo clavo. La costumbre se extiende hasta que aquí en Sevilla es Pacheco, en el arte de la pintura, el que reflexiona, que además Pacheco es uno de los intelectuales culturales más importantes de Sevilla por la repercusión que tuvo en maestros importantísimos del arte, pasando desde Velázquez hasta Murillo, y él plantea una reflexión en torno a la conveniencia de los 4 clavos. Esto no quiere decir que él invalidara los 3 clavos, en ningún momento. Simplemente niega que esos 4 clavos sean una novedad, como a él se le critica cuando lo plantea, ¿no? El Concilio de Trento, que duró muchísimos años, en la última jornada la dedica a las obras de arte. Es decir, yo ya tengo muy claro lo que voy a decir, pues la última es cómo lo voy a decir, a través del arte. Y pide a que los artistas se asesoren teológicamente de personas formadas para que construyan una obra plenamente eficaz, que cumpla con la verosimilitud, el honor y la dignidad para la veneración. Francisco Pacheco llama la autoridad y la veneración, ¿no? Y él reúne en ese tratado una serie de recomendaciones de teólogos, de sacerdotes de aquel momento para avalar la propuesta de los 4 clavos, a partir de un crucificado de bronce que se atribuía a Velázquez y que él conoce, que tiene exactamente la misma posición en torno a las piernas del Cristo de la Clemencia, del Cristo de los Cálices de la Catedral de Sevilla. Hay un paralelismo claro que se repite aquí. La cuestión es el rechazo a la historia como una lección. Es decir, vemos como el Concilio de Trento, por favor, asesórense de comisiones de especialistas, cómo Pacheco lo cumple y lo defiende y lo justifica, y además él traza su teoría y introduce las cartas como parte de ese contenido, ¿no? Y ahora llegamos aquí y vemos un producto de una reflexión intelectual de años, cómo retoman el modelo, pero sin embargo llega al siglo XXI y alguien dice, pues yo lo voy a mutilar, le quito la corona de espinas y las potencias. ¿Por qué? Porque a mí me apetece. Entonces, entramos ya en la contradicción. Es decir, cómo esa postura de los pies tiene una reflexión teológica brutal a partir de literatura cristiana muy posterior evidentemente a los evangelios, que no se meten en este tipo de cosas, pero que intentaban justificar una serie de... Hay una literatura a partir de la Edad Media que lo que trata es de que el fiel visualice lo que te están contando los evangelios. Hay una serie de santos muy populares, entre ellos Santa Brígida, que prácticamente cuenta cómo es la crucifixión como si la estuviera viendo, ¿no? Como si fuera una revelación, como si fuera una revelación, muy culpable ella también del tema de los 4 clavos, ¿no? Y ahí hay un proceso intelectual que de pronto ahora, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, por una cuestión de implantar un sello personal, de dar el toque, se ve interrumpida y llegamos a esa contradicción, es decir, unos pies planteados con toda la teología, con toda la intelectualidad del mundo, y una decisión que define la imagen desde un primer golpe de vista, basada simplemente en una cuestión estética, capricho, donde hay una teología, donde hay una historia del arte que se omite, se rechaza y queda ahí. Entonces eso también nos da mucho a que reflexionemos, como el todo y el nada, a que reflexionemos como sociedad qué es lo que estamos haciendo con nuestra cultura a todos los niveles, y como ese desprecio a la cultura y a la formación y a los libros
en todos los niveles de nuestra vida, también se ve en la Semana Santa. Hablábamos al principio de la educación que se manifiesta ya en los coles, la salida y las entradas de los niños, en las casas, en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Y eso también tiene su reflejo en la Semana Santa. Pues con la cultura pasa exactamente lo mismo. Pues ahí están viendo ustedes cómo se adentran en el interior de San Juan de Dios los últimos nazarenos que anteceden al paso de Cristo de la Hermandad de la Sé, que pues en cuestión de nada, unos segundos, va a acceder a este interior, a este recinto, y va a protagonizar uno de los momentos más especiales de toda la cofradía de la Sede en las casi más de 12 horas que está en la calle, ¿no? Ha salido en torno a las 12 de la mañana esta cofradía y no se recogerá el paso de palio de la Virgen de Consolación hasta pasadas las 2 y media de la mañana. Por lo tanto, una cofradía también que está mucho tiempo en la calle, que recorre una longitud, una distancia considerable, la cofradía que más longitud recorre en el día de hoy, seguida de la Hermandad de San Bernardo, y que, como decimos, pues hablando de esa impronta, de esa representación iconográfica de la imagen, ¿no? De este crucificado que vivo todavía en la cruz, interactúa con el fiel, interactúa con el pueblo. Se levanta el paso de Cristo de la Sede, escuchamos sonido en directo, Rosario de Cádiz, todo preparado en San Juan de Dios para recibir al Cristo de la Sede. Todas las manos, mi alma. Eso es, nene. Todas las manos. Todas las manos, Diego, todas las manos, Diego.
Amigo José, extraordinarios los planos que nos ofrecen los compañeros, precioso el cielo azul que hay ahora mismo en el Nervión, que parece casi que pintado, como irreal, es un cielo casi ilusionado, casi soñado, que contrasta de maravilla con esos codales rojos del Paso de Misterio, flores rojas y el canasto dorado, y sobre todo ese Cristo de la Sed, ¿no? que quiere casi liberarse de las ataduras de los clavos, y que nos ha llegado a los sones de la banda del Rosario de Cádiz, que suena de auténtico escándalo. Pues la verdad es que tiene un poder de impacto brutal. Bueno, decíamos que el cielo tiene color de ojos de consolación, ¿no? Por el día, y el contraste entre el cielo azul, el rojo intensísimo del Clavel, del monte de Clavel, que también da para mucho análisis. Se mantiene fiel a ese prototipo sevillano que se asienta en los años 20, que lo asienta el Cachorro, y que después, a partir de los años 30, ya después de la Guerra Civil, con esa consonancia con los colores de la bandera, pues se vio como el recurso más asociado, ¿no? Y los compañeros sabedores de lo que hemos hablado de los clavos nos ofrecían ese plano, y ahí vemos el rostro, podríamos entre comillas decir, despojado del Cristo de la Sed, de sus potencias y su corona de espinas, que ahora lo vamos a comentar también con más tranquilidad para los espectadores que nos estén viendo. Pero comentaba José de manera rápida, antes de que se levante el paso, el cuello del Señor, ese tratamiento anatómico juanmesino. Sí, es un cuello proyectado completamente hacia el exterior, pero fíjate que tiene la misma proyección
que los dedos de la mano. Exactamente. Va todo en paralelo. Parece como que la cruz lo está expulsando y nos lo está lanzando a nosotros. Esto es muy contemporáneo. Esto está en la pintura expresionista de entreguerras. Está perfectamente los Cristos así. Todo el expresionismo alemán hace esto precisamente. Y Luis Álvarez Duarte se está mostrando aquí como un artista conocedor de todas esas vanguardias y está arriesgando y está aportando algo nuevo a la imaginería, que es muy importante. Y eso lo convierte en una imagen muy expresionista. Y después, cómo marca todas las líneas de expresión. Es un Cristo con un dibujo muy, muy, muy concreto. Y en esas líneas de expresión también da un paso más allá de Juan de Mesa. Está siendo un autor fiel a esa fuente de Pacheco, a ese primer momento de los crucificados sevillanos, pero está recogiendo tradiciones del discípulo de Montañés, de todo lo que vino después, del barroco trágico del siglo XVIII, pero también del expresionismo de las vanguardias. Santísimo Cristo de la Sé, que está detenido en estos momentos cuando pasan 3 minutos de la 1:30 de la tarde de este miércoles santo en el corazón, en el interior de San Juan de Dios, donde ahora mismo se rezan las oraciones, ¿no?, por parte de los enfermos, los pacientes de este hospital. En estos momentos se levanta de nuevo el Cristo de la Sé, cimbrean los candelabros que arropan y abrigan a esta portentosa imagen de Luis Álvarez Duarte. Vuelve a sonar Rosario de Cádiz.
del Hierro, Luque. Pues así suena Rosario de Cádiz, que han desembarcado pues con la potencia, la afinación y la determinación que les caracteriza a esta formación musical que nos viene desde la tacita de plata y que lleva ya algunos años acompañando al Cristo de la Sé. José, lo veíamos de frente, pero también de espaldas. Es una imagen que también transmite muchísimo y que le complementa, ¿no?, ese significado del momento pasionista que refleja. Sí, y además, como hablábamos antes, del desgarro tan expresionista que Luis imprime al Cristo y que lo subraya con una serie de elementos. Y en esos elementos parece que la cámara se ha posicionado para darnos pie a esto, ¿no? A ver la proyección que tienen también los clavos en la parte posterior. Exactamente. Es decir, cómo se prolongan y además cómo se agudizan, convirtiéndose en agujas prácticamente. Y todo ese sentido de lo puntiagudo. Para darle mayor dramatismo. Claro, para que el dolor sea todavía más potente, ¿no? Y volvemos otra vez. Son credos, es que estos son máquinas de resurrección. Porque nos están haciendo orar y la oración es lo único que te va a salvar. Y estos son máquinas para que potenciar la oración en todos los niveles y en detalles, como este tipo de cosas que podían parecer anecdóticos no son nada anecdóticos, están haciendo una labor de refuerzo impresionante, ¿no? Estamos viendo ese plano también muy curioso de esos dos obreros, ¿no?, trabajando en la remodelación y las obras de San Juan de Dios, que aprovechan este momento en el que llega el Cristo de la Sé, pues también para disfrutar de las cofradías, porque al fin y al cabo, la ciudad sigue trabajando, sigue en su día a día y sigue pues dedicándose a todas y cada una de sus tareas, ¿no? Y siempre creo que es interesante y entrañable, ¿no?, observar cómo, pues bueno, desde la facultad, de los despachos, por unos segundos se detiene el trabajo para ver pasar las cofradías. Hasta tal punto llega el arraigo de esta fiesta en el día a día. Yo ayer viví un momento impresionante en este sentido, que me quedé un poco, no lo entendí al principio, pero luego ya ayer me fui a acompañar a la Hermandad del Cerro antes de entrar en Ramonicano. Quédate ahí, José, ¿vale? Ya ahora nos lo cuentas porque me interesa muchísimo, pero se levanta el Cristo de la Sé, vuelve a sonar Rosario de Cádiz.
2 menos cuarto de la tarde. De este modo abandona el Santísimo Cristo de la Sed este hospital de San Juan de Dios. Interpreta Rosario de Cádiz las marchas Señor de Nervión, Cáliz de Vida, La Amargura y El Milagro. 4 composiciones musicales desde que ha desembocado el entorno de su calle Cristo de la Sed hasta este mismo instante en el que está ubicado ya el Cristo en dirección a la ciudad de Sevilla, en este caso al corazón, al centro de la ciudad. Hablamos, José, de bueno que de qué manera tan compacta, ¿verdad?, el sonido de la banda de Rosario de Cádiz se establece, ¿no?, con el entorno y que no pierde ninguna pista de potencia. Estoy súper sorprendido. Yo no soy un gran entendido de bandas. O sea, me limito a escucharlo en la calle y bueno, ya tiene que ser muy mala para que yo me dé cuenta de algo grave. Pero me estaba sorprendiendo muchísimo eso, en esa amplitud, la resonancia tan enorme que tienen, ¿no? La potencia y luego pues cómo no han disminuido en todo lo que han tocado casi de seguido. No, en absoluto. Han sido 4 composiciones continuadas las que nos ha regalado esta gran formación musical que, para fortuna de los melómanos cofradieros, pues arribó en la Semana Santa de Sevilla ya hace algunos años con el Santísimo Cristo de la Sed, que vuelve a empezar a caminar, y ya estamos viendo los nazarenos de la Virgen de Consolación. Cuéntame, José, lo que estábamos hablando de ayer en el Cerro, en Ramón y Cajal. Ah, sí, que se me había olvidado. Bueno, creo que la calle era o avenida Diego Martínez Barrio y ya entró en Ramón y Cajal. Puede que me esté confundiendo. Pero, bueno, la Virgen, la cofradía del Cerro va a paso con el compás muy abierto por esa parte, mucho tambor, mucho vamos que nos vamos, pero de pronto la Virgen cambia el paso, se recrea y toca coronación. ¿Por qué? Y en este momento. Y cuando ya empieza a pasar, se empiezan a escuchar gritos de mujeres, Dolores guapa, Dolores guapa, Dolores guapa, y eran limpiadoras que trabajan en ese sector que es muy de oficinas, sobre todo de oficinas, y habían salido todas con su ropa de trabajo, habían hecho una parada y habían ido a ver a su barrio. Y además, como Sebastián Sanz, en ese hiperrealismo que después no mantiene en ninguna de sus otras dolorosas, solamente ahí, pues no están viendo a su madre, están viendo a una más de ella, pero que va llorando, va pasando por un momento muy angustioso y la están animando. Entonces entendí muchísimas cosas, como la hermandad tuvo el detalle de recrearlas para ella. Qué bueno, pues esas son las cosas que nos regala la Semana Santa de Sevilla, y son esos momentos en los que todo trasciende del plano única y exclusivamente religioso, social, sino que involucra a todos los estamentos, a todas las participaciones sociales, y que hace posible pues que no toda la Semana Santa es el centro, ni calles estrechas, ni una marcha, todo lo contrario, vamos a ser de infinidad de momentos como el que vivimos ayer también, José, ¿no?, con esa cachorro saeta sevillana para la Virgen del Dulce Nombre por esa calle Jesús del Gran Poder, que fue una auténtica barbaridad, y además esa imagen con tanta presencia, ¿no?, de la Virgen del Dulce Nombre, ¿no?, con ese extraordinario canto de Rodrigo Vega, el sonido de la mandarina. Y yo sigo ahí todavía, desde aquel momento en el que ya decidí marcharme a casa, yo de momento sigo ahí. Estábamos hablando, José, y quiero que nos detengamos muy brevemente la figura del hermano de Ignacio Gómez Millán, que fue el que, traza un poco, ¿no?, el hospital de San Juan de Dios, este lugar en el que estamos, que me ha gustado mucho también el contrapunto, ¿no?, que ha hecho lo que es la imagen del Cristo proyectada sobre el trazado horizontal del edificio, que es un edificio algo un poquito más chato. La fuente, que viene a ser como, toda la cuestión de la decoración de los pasos de las vírgenes, mantos y palios están sacadas y tomadas directamente del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, que es un texto que pertenece a la Biblia, de los que componen la Biblia, y son metáforas poéticas y sobre todo a través de los elementos de la naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que los padres de la Iglesia
cogen esa metáfora y intentan explicar con ella la figura de la tota pulcra, que es tal y como también aparece en el Cantar de los Cantares, es decir, de la Inmaculada Concepción. Y una de las primeras figuras es la fuente de aguas vivas de las cuales se nutren el Líbano, ¿no? Se creía que el paraíso tenía en su centro el árbol de la vida y del cual emanaban cuatro fuentes, ¿no? María como fuente de santidad, como fuente de vida, y todo eso está ahí. Pero además emanan de esa fuente aguas cristalinas, que son espejos, el sentido del espejo, de donde Dios se reflejó, como decía la literatura medieval, sin herir ni alterar el espejo. Y todo eso está ahí también en el cristal de Swarovski, con el que hacen los surtidores de la fuente. Y entronca muchísimo con el sentido de los ojos celestes de la Virgen, que se ha comentado que parecía como algo arbitrario, del capricho del artista, como un intento de salirse de lo habitual, una cuestión meramente estética. En los ojos celestes de Consolación, precisamente lo que encontramos es la vocación de la Virgen, ¿no? Primero, ese celeste color del cielo, María como puerta del cielo. Otra vez también el Cantar de los Cantares, ¿no? Pero es que el celeste siempre ha sido sinónimo de confianza, de reparación, de amistad, de cercanía, de comprensión, de empatía, de consolación. Y de consuelo. Qué bueno. Los ojos de la Virgen de Consolación, que en cuestión de unos minutos los vamos a tener aquí, lo van a ver ustedes en directo frente por frente. Paso de palio de la Virgen de Consolación, que en los próximos años ya, quizás para la Semana Santa del año que viene, venga colmatado y rematado con el bordado de ese extraordinario proyecto de manto de Fernando Prini, el malagueño, que tanto ha realizado para la Semana Santa Costa Soleña y que nos está dejando grandes obras de verdadera inspiración contemporánea, y que está creando también escuela en este sentido, ¿no? Todo el conjunto de bordados de este nuevo paso de palio, y decimos nuevo porque es un conjunto relativamente reciente, se estrenó en el año 2012 debido al taller de Charo Bernardino, año 2012. El palio entero de malla está bordado en oro con sedas de colores y cristales de color agua marina, inspirado también, amigo José, en los trabajos de Cayetano González, con el intento de recrear la propia tonalidad celeste del cielo. Sí, es que es fundamental que se establezcan determinadas también señas de identidad en las obras, que pese a la evolución propia de los tiempos, sigan fieles a esa cuestión. Ayer se vio muy claro en el conjunto de la Virgen de la Angustia. Oh, o sea, no sé cuándo desconozco exactamente el año en el que Castilla y Esperanza Elena Caro empiezan ese proyecto, pero sí sé que se termina en 2005 con el manto, incluso a lo mejor después con los faldones, ¿no? Pero cómo se mantiene fiel a un proyecto, incluso sin definir en cuanto a las líneas concretas, pero sí a la imagen, a lo que es el impacto visual y la personalidad. Pero yo recuerdo cuando se hizo el manto que hubo que hacer un planteamiento de la iconografía, porque en los bocetos de Joaquín Castilla no estaba, ¿no? Pues yo no sé cuánto se tardó en completar ese... Décadas, Pero varias décadas. Pero se mantuvo fiel el propósito y sobre todo las señas de identidad. En este caso estaban reflejadas. Pero es que cuando llegamos aquí a Consolación, lo que está haciendo Prini es incorporar un diseño completamente distinto. No se parece absolutamente a nada y rompe por completo, por fin, la repetición juanmanuelina hasta la saciedad y además a lo vasto, como dice el profesor Luque, ¿no? Y rompe eso, plantea un discurso nuevo, plantea un lenguaje completamente nuevo y va a ser un conjunto con este palio y una obra de la que igual vamos a aprender todos.
En estos momentos el paso de palio de la Virgen de Consolación se detiene antes de entrar en el Hospital de San Juan de Dios, precisamente que la Hermandad de la SE, lo tenemos que comentar, cuenta en el título de su hermandad como tal, Hospitalaria Hermandad Sacramental de la Cofradía de la SE de la Virgen de Consolación, y tiene también a San Juan de Dios como titular, precisamente a la cofradía, ¿no?, que está hermanada con la Orden de San Juan de Dios desde hace ya varios años, y que también mantienen una vinculación muy especial con este recinto, con este entorno, este hospital. Y como también, José, te voy a comentar nada muy brevemente que, o al menos hasta el año pasado era la intención, no sabemos si este año lo han reproducido, imaginamos que sí, que en todo lo que es suelo nervión, o lo que ellos entienden suelo nervión, es decir, hasta el Hospital de San Juan de Dios, única y exclusivamente se interpretan marchas procesionales dedicadas a la Hermandad de la SE. En el caso de la Virgen de Consolación, concretamente, tan solo marchas procesionales dedicadas a la Virgen de Consolación, que precisamente la Hermandad de la SE posee un amplio catálogo de marchas procesionales, entre las cuales destaca la marcha Cristo de la SE, que se interpreta la salida del crucificado todas las tardes del miércoles santo, interpretada por la Banda de la Oliva de Saltera, que cumple también ni más ni menos que medio siglo de vida, la marcha Cristo de la SE, compuesta por Gámez La Serna y Juan Antonio Cuevas, ¿no? Por tanto, todas las marchas que escuchamos hasta este punto son, por lo menos hasta el año pasado, lo era así, marchas dedicadas a la Hermandad de la SE, que curiosamente es la única cofradía a la que la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla le tiene dedicado un disco al completo. Sinfonía de la Hermandad de la SE, que está recogida por la Banda Municipal de Sevilla. Además, numerosísimos autores que han compuesto para esta corporación, desde clásicos como lo hemos comentado, Gámez La Serna, Pedro Morales o Abel Moreno, hasta compositores contemporáneos, ¿no?, como Antonio Moral o David Hurtado, y otros tantos que han venido a sumar a esta corporación hospitalaria, tal y como reza su título, acompañada por la Banda de la Oliva de Saltera a la ida, y a la vuelta lo hará la Banda Municipal de Mairena del Alcor. Se levantan los ciriales, por lo que intuimos efectivamente que se ha levantado el paso de palio de la Virgen de Consolación, que se nos acerca hasta este punto, momento especial, momento íntimo y momento cargado de simbología cuando llega la Virgen de Consolación a su Hospital de San Juan de Dios. Así, que vaya y que venga la delantera, así, que vaya y que venga, así.
manitas para mí. Todas las manitas para mí. Vámonos, vámonos. Vámonos. Venga, Alfred. Un poquito más. Si antes lo decimos, amigo José, marcha ahí en Triana la O para la Virgen de Consolación, que llega al Hospital de San Juan de Dios, interpretada por la Oliva de Saltera. Estas caídas bordadas en oro que siguen también esa estética de caídas propias Juan Manuelinas, pero que respetan también algo del oxígeno, del aire, ¿no?, de estas caídas del paso de palio por las que entra la luz, este palio típicamente conocido como de malla. Sí, bueno, en la bambalina del otro lado se ve perfectamente ese sentido de la transparencia. Aquí también se aprecian muy bien las fuentes en lo alto de cada figura de la bambalina, con esa surtidores de agua de cristal para reflejar no solo María como fuente de santidad, sino también como reflejo en agua cristalina, con cristales, que también sirve como espejo de justicia, ¿no?, en la letanía correspondiente, y cómo ese agua también tiene su reflejo en las veneras, en las conchas que rematan en la parte inferior cada figura, ¿no? La concha como símbolo de resurrección, que nos conecta con lo marino. María es el mar, de ahí viene su nombre, la estrella de los mares, ¿no? Esa conexión de María con Venus a partir de la concha, que Venus nació de una concha en el mar. María, estrella de los mares, que guía a los marineros
Es decir, las almas representadas con el barco que porta en la mano y como ella es la guía de todos esos navíos que navegamos en por el torno mar. a ella, en torno a esa estrella. Un barco que felizmente fue recuperado por la cofradía tras haberlo perdido, tras haber sido sustraído, robado en las dependencias de la hermandad, tal y como nos comentaba nuestro compañero Manolo en el año 2020, que apareció de una manera un tanto pintoresca, ¿no? Lo entregó una vecina que al parecer ese barquito estaba en posesión de una familiar recientemente fallecida, ¿no? Todavía están investigaciones para saber o conocer cómo llegó ese barco a aquella señora, ¿no? Y en qué momento la familiar que en ese sentido toma y entre comillas hereda esas pertenencias o va a recoger esas pertenencias, se encuentra ese barquito de la Virgen de Consolación realizada por Fernando Marmolejo, que incluso ya había realizado una réplica ante la sospecha de que ese barco no iba a aparecer, pero bueno, felizmente para todos apareció. Una historia que dará para que Julio Muñoz Rancio hiciera una de sus novelas policíacas. Totalmente, totalmente. Va a sonar el martillo, los pacientes, trabajadores sanitarios del Hospital de San Juan de Dios, que reciben frente por frente a la Virgen de Consolación, también bien nutrida de velas rizadas, de flores de cera en la primera tanda de la candelería, y también unas flores naturales de colores rosáceos, lilas, malvas, que son los que va a aportar la Virgen en esta estación de penitencia de este miércoles santo. Vamos a escuchar el sonido en directo, así rezan en San Juan de Dios a la Virgen de Consolación.
Pues bueno, una marcha, amigo José, con mucha simbología, ¿no? En este momento siempre la esperanza, ¿no? Para las personas que más lo necesitan en el Hospital de San Juan de Dios, la Virgen de Consolación que abandona este recinto con tanto significado para la cofradía, tanto es así que tiene el título de Hospitalaria Hermandad, y vemos esos acólitos, ¿no? Con esos ropajes tan particulares, ¿no? No utilizan las habituales dalmáticas, y la medalla de la cofradía, en este caso, es esa cruz que portan en el pecho. Sí, que recuerda mucho a Veracruz en ese sentido, y le da muchísima personalidad, porque es una cofradía que, como dijo Manolo al principio de la retransmisión, está luchando constantemente por tener una personalidad que está adquiriendo poco a poco, que ya la tiene, y bueno, que yo creo que el año que viene, si estrena el manto, va a ser el culmen a todo ese esfuerzo. Ya por último, por aprovechar el plano, sí, cómo se ven las arras de Azucena, otra vez el cantar de los cantares, en alusión al lirio, a la pureza, y cómo de esa resurrección viene por esa virginidad y pureza de la Virgen, la tota pulcra. Se marcha de San Juan de Dios la Virgen de Consolación.
Con los campanilleros de Manuel López Farfán se marcha